Es agradable estar en la presencia del Señor. El Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo, ¿verdad? Y nuestro espíritu se conecta con el Señor, ¿verdad? Alguien que ha estado en la presencia del Señor y que ha experimentado la misericordia de Dios, muchas veces ni tiene forma de expresar en lo que cree. Es algo bien especial. Y aquí se puede experimentar, hermanos. Así es que este es el lugar donde nosotros podemos hacerlo juntos, ¿ya? Y la Biblia nos manda que no dejemos de congregarnos. Así es que lo felicito porque no todo mundo tiene por prioridad buscar la presencia de Dios. Esto es algo que uno busca, ¿sí? Y dice que el que lo busca lo encuentra. Bueno, hemos estado hablando de gente que estuvo en la presencia de Dios, de qué es lo que sucede cuando nosotros estamos en la presencia de Dios. Y si recapitulamos un poco, hemos hablado un poquito de Moisés y la zarza, ¿recuerda? Y lo que aconteció cuando Moisés se acercó a aquella zarza que no se consumía, ¿ya? Entre algunas de las cosas que pasaron cuando Moisés se acercó fue que el Señor le pidió que quitara el calzado de sus pies, porque el lugar que estaba pisando, santo era. Y vamos a ver que ese patrón se repite en la lectura que vamos a tener hoy. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque nuestro Dios no cambia. Puede cambiar la persona a la que Él se revela, pero hay cosas que permanecen en Él. Otra de las cosas que pasó es que en ese orden, después de que el Señor le pide que se quite las sandalias, Él le reveló un plan a Moisés y le hizo un llamado, lo envió a sacar a su pueblo, a pesar de todas las objeciones que Moisés le puso, ¿sí? Y algo que es interesante es que cuando él se acercó, el Señor lo llamó por su nombre. También eso lo revisamos cuando estudiamos este acercamiento que Moisés tuvo, ¿ya? El Señor nos conoce por nombre y eso es importante que lo sepamos. Luego hablamos de Jacob. Ya nos cambiamos a otra manera de acercarse y la experiencia de Jacob fue un poco diferente. En la que estudiamos, él en sueño tuvo una visión. Y en esta visión él soñó que había una escalera y que por esa escalera ángeles subían y bajaban y que ahí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces, en esa revelación, en ese encuentro que Jacob tuvo con el Señor, él entendió que en ese lugar Dios habitaba. Para nuestro tiempo esto cambia porque en el Antiguo Testamento todavía Cristo no había venido. Entonces el Espíritu Santo venía sobre las personas. Ahora en nuestro tiempo, hermanos, Él habita en nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que Él nos ha dado su Espíritu. Entonces, Él habita en nosotros. La iglesia no son las paredes. La iglesia somos nosotros que somos templo y morada de su Espíritu. Entonces, eso es lo que Cristo vino a hacer, a traer su Espíritu. Él dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador. Y Él estará en vosotros. Amén. Bueno, también en esa visión que tuvo Jacob le dijo que él iba a estar con él. Y aquí hay un punto bien interesante porque los caminos de Jacob en ese momento no eran muy rectos, que digamos.
Jacob engañó a su papá, ¿verdad? Jacob le robó literalmente la primogenitura a su hermano. Entonces cualquiera diría, no, hombre, ¿y este qué? ¿Verdad? Así. Pero hemos aprendido nosotros en esa lección que el Señor no se acerca a nosotros para juzgar nuestro pasado o nuestro presente, sino que Dios está mirando lo que vamos a llegar a ser si nosotros nos acercamos a Dios. Y Jacob, a pesar de que sus inicios no fueron muy acertados, y también entendimos que por eso él tuvo que llevar algunas consecuencias, Dios se mantuvo con él. Dios le dijo, yo voy a estar contigo. ¿Ya? Y al final, pues, lo transformó. Y eso me da paso al tema de hoy. El título sobre el que vamos a reflexionar hoy es: solo en la presencia de Dios somos transformados. Solo en la presencia de Dios somos transformados. Quiero que me acompañe a Isaías capítulo 6 y vamos a meditar en este acercamiento, en este encuentro que Isaías tuvo con el Señor, y vamos a reflexionar desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Cuando lo tenga, me da un amén. Dice Isaías 6:1: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hasta ahí iba a llegar la lectura que tenemos. Y empecemos ahora a ver todo lo que sucedió en este encuentro que tuvo Isaías con el Señor. Hay cosas que se repiten de lo que hemos venido estudiando, de lo que hemos venido reflexionando, pero también hay cosas nuevas. Interesante primero es el contexto. Dice que para ese tiempo el rey había muerto, o sea que no había rey. Para este tiempo tampoco Isaías ya era profeta, él ni había sido llamado. Probablemente él estaba en el templo pidiendo por un rey. Pero lo que sí es importante es que él estaba buscando, y ahí viene el primer factor común con Moisés. Hay un factor común con Jacob, porque Jacob buscaba las cosas de Dios, pero no por los caminos correctos. Ese deseo de buscar de Dios,
En algún punto de nuestra vida llegó. Decidimos buscar bueno, me voy a acercar a Dios, dice uno. Ya sea por las circunstancias, ya sea por la insistencia de un padre o de una madre o de un amigo. Yo recuerdo que fue una amiga la que llegó una vez a mi oficina a invitarme a una casa de oración. Y me dijo, mira, vengo a invitarte a una casa de oración. Y era los miércoles a las 9:30. Y yo dije, bueno, si esa hora es trabajo, vea. Pero a esa invitación quedó allá en mí. ¿Está cerca o estoy lejos de Dios? ¿Estoy buscando de Dios o no estoy buscando de Dios? Y como yo no me definí si iba a ir o no iba a ir, ella tomó la iniciativa y me dijo, mañana a las 9:30 estoy aquí para llevarte. Y se fue. Y ese día siguiente a las 9:30 estaba ahí. Pues. Yo me quedé reflexionando, ¿verdad? Y creo que todos llegamos en algún punto a entender que no es la persona la que nos está llamando, sino que es Dios que lo está haciendo. Pero nosotros tenemos que caminar hacia eso, ¿verdad? Lo vemos en Moisés, ahí estaba la zarza, pues, pero él se acercó. Y Isaías aquí está buscando y ve la visión. ¿Quién se manifiesta en nuestra vida? Dios. De diferente forma, en Jacob se manifestó como un sueño, pero él supo que era Dios. Ahora en Isaías le da una visión, tremenda visión. Y en esta visión Dios se presenta como lo que él es. Dice que lo vio en un trono alto y sublime. Y dice que sus faldas cubrían todo. Las faldas ahí representan la majestad, pero también la santidad de Dios. Mire eso que los serafines cantan, santo, santo, santo. Es la misma santidad que fue lo primero, es la tarjeta de identificación de Dios cuando nos acercamos a su presencia. Quita las sandalias de tus pies. Un factor común ahí en esos dos acercamientos. La santidad de Dios. Y eso es con lo que más problemas nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque el pecado hace una división entre la santidad de Dios y nosotros. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que entender, como nos ha enseñado nuestra pastora, que Dios no es que nos está sacando a luz los pecados para juzgarnos. Es la santidad de Dios la que nos hace ver nuestro pecado. Y entonces después de que él vio la visión y que él entendió que era Dios, claro, en ese contexto vio los serafines. Mire, esto de las alas es bien interesante. Dice que tienen 6 alas. Con 2, dice, tapan sus ojos. Y con 2 tapan sus pies. Sus ojos porque no son ellos ni siquiera dignos de ver a Dios. Siendo puros, ¿verdad? Y sus pies también significa que no hay dignidad en estar en el mismo suelo que él está. ¿Sí me entiende? Y con 2 alas vuelan. Quiero que se imagine esa majestad ahí, ¿verdad? Un trono alto y sublime, serafines volando, diciendo santo, santo. Y entonces ahí, en ese momento, ante esa presencia, él también se dio cuenta quién era. Y entendió rápidamente que él no era digno de estar ahí. Y dijo, ay de mí, dijo, que soy hombre muerto. Muerte quiere decir separación. Muerte quiere decir que no estoy en comunión. ¿Por qué? Porque yo ando en otra cosa.
Cuando nosotros somos puestos delante de la santidad de Dios, rápidamente nos enteramos que nosotros no andamos ahí, que nos quedamos lejos, cortos. Y podemos ver qué es lo que nos aleja de Dios. Y esto es fabuloso. Esto es fabuloso porque Dios es luz y cuando alumbra nuestro entendimiento, nosotros podemos ver lo que nos aparta de Dios, lo que nos separa de Él. Cuando vemos la pureza de Dios, también vemos lo que nos aparta de Dios. Y entonces Isaías lo experimentó. Ahora, aquí, interesante es la actitud de Isaías, porque Isaías reconoció quién era. Porque yo soy de labios inmundos, y el pueblo en el que habito es de labios inmundos. Él sabía que no podía estar ahí. Pero ahora veamos la actitud de Dios ante esa reacción. Dice que un ángel tomó un carbón encendido del altar. Ya vamos a hablar de eso. Y dice que el carbón tocó su boca y entonces fue quitada su culpa y su pecado. Mire que el pecado tiene una hermanita, usted sabe eso. Son gemelas, la culpa. ¿Ya? La culpa. Y hay otra hermanita del pecado. ¿Quién sabe cuál es? Es la vergüenza. La culpa y la vergüenza son dos cosas que acompañan al pecado. Mire, cuando Adán y Eva pecaron y Dios los andaba buscando, ¿qué sintieron? Dice, vergüenza, dice, y se tapaban, vea. ¿Sí? Entonces, cuando hay presencia de pecado, hay culpa y hay vergüenza, porque eso produce el pecado en nosotros. Pero así como estamos, tenemos que presentarnos delante de Dios. Mire, Isaías, él ahí se quedó quietecito, vamos a ver qué pasa aquí, ¿verdad? Dijo, porque pues sí, yo ya estoy muerto, dijo, pero se quedó ahí. Y entonces, al permanecer en la presencia de Dios y reconocer quiénes somos, Dios va a comenzar a actuar si tenemos una actitud de reconocer quién es Él y quién somos nosotros. Isaías aceptó que él no tenía que estar ahí, pero dejó que Dios hiciera. Y mire, después que fue limpio de su culpa y de su pecado, pasó lo más fabuloso. Dice, entonces oí la voz de Dios. ¿Cuántos oímos la voz de Dios? El propósito de Dios era que Isaías se acercara a Dios, que tuviera comunión con Dios. Yo no puedo tener comunión con alguien que no oigo. Es muy difícil, porque no lo voy a llegar a conocer, porque no voy a platicar con, mire, cuando uno es de novio, ve, ¿cómo habla? No, hombre, uno platica y se va y sigue en el teléfono. ¿Por qué? Porque se está conociendo. Porque la comunión está creciendo. Entonces, mire qué interesante que después de que fue quitado su pecado, que hubo una reconciliación, él pudo oír la voz de Dios. Quiero que me acompañe a Proverbios, capítulo 1, versículo 23. Para que usted vea que esto no cambia. Incluso en la alabanza que hemos cantado hoy dice, me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Mire que hasta lo cantamos, vean. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. ¿Sí? Mire lo que dice ahí. Dice, volveos
a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. ¿Y cuál va a ser el efecto de eso? Y os haré saber mis palabras. Cuando Cristo vino y el pecado fue expiado, entonces, después de haber resucitado, Él ascendió para que su espíritu viniera a morar a nosotros. Nosotros estamos en un contexto diferente al que estaba Isaías. El Espíritu Santo venía sobre ellos, pero no estaba en ellos. Nosotros no tenemos que buscar a Dios afuera. Él está en nosotros. Nos ha sido dado por el Espíritu si nosotros hemos alcanzado el perdón de pecado. Amén. Entonces hay una diferencia entre lo que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La presencia de Dios mora en nosotros. Nosotros aquí decimos, venga tu presencia. Es que Él nunca se va, hermano. La presencia de Dios está en nosotros en todo tiempo, porque ahí está su Espíritu. Usted dice, nadie está conmigo. Eso no es cierto. Dice que Él estará con vosotros una semana, dice. No, para siempre, dice. ¿Sí? Mire, nosotros tenemos la vida eterna. La vida eterna está en el Espíritu. La resurrección la vamos a tener por el Espíritu. Ahí está la vida. El Espíritu Santo que nos ha sido dado, ese es la señal de que Dios está con nosotros. Todo esto que ellos experimentaron, estando en esa presencia, yo estaré contigo. Ese redarguir, esa santidad, espíritu, ¿qué dice? Santo. Cuando usted deje que el Espíritu Santo se manifieste en su vida, usted va a ver su pecado. Lo va a ver. Porque es en la santidad de Dios que se manifiesta nuestro pecado. ¿Ya? Ahí es donde nosotros, por eso es que cuando Cristo habló del Espíritu Santo, decía, Él los convencerá de pecado. Pero no va a convencer porque nos va a estar diciendo, vos sos... Porque cuando Él manifieste su santidad, nosotros vamos a poder ver nuestro pecado. ¿Qué más aconteció? Nuevamente, al igual que Moisés, una vez que él oyó su voz, Dios le presentó un plan. Había una necesidad. Dios hizo una pregunta. ¿Quién irá por nosotros? Si Isaías había entendido que no era digno de estar ahí, tampoco era digno de ser perdonado, pero la actitud de Dios era pasar por alto la ofensa, porque el pecado es una ofensa para Dios, directa. Ya David lo expresa en el Salmo 51, dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Cuando nosotros entendemos que el pecar es algo que es contrario a la naturaleza de Dios y que Cristo vino para quitar el pecado y seguimos pecando, tenemos que entender que no solo estamos pecando contra Dios, estamos menospreciando el sacrificio que Cristo hizo. Por eso es que este tema del pecado es fundamental para que nosotros podamos alcanzar el objetivo de Dios en su presencia. Nosotros tenemos que entender que el pecado es un estorbo entre nosotros y nuestro Dios. Quiero que me acompañe, por favor, a Isaías 59. Y en este contexto, mire, el pueblo hacía todos los rituales que el Señor había pedido y los hacía
rigurosamente. Isaías 59, versículo 1 y 2. Ahí vamos a leer, solo el 59, 1 y 2. El Señor dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. ¿Por qué? Porque ya el Señor, pues no hacía nada, ¿ve? Había una crisis, y entonces nosotros decimos, bueno, el Señor ya me abandonó, no hace nada. Pero el Señor habla aquí. Y dice el versículo que sigue, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Y qué efecto tiene eso? Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro, híjole, para no oír. Grave el pecado, ¿verdad? Por eso es que la paga del pecado es muerte. ¿Y muerte qué quiere decir? Separación. Usted puede venir a la iglesia, usted puede diezmar y ofrendar, usted puede servir, usted puede orar por los enfermos. Sí, en tu nombre, le dijo aquel, ¿ve? Hemos echado fuera demonios, hemos sanado, pero no le dieron tratamiento a esto. Lo que nos aparta de Dios es el pecado. Por eso Cristo vino para quitar el pecado del mundo. Y esto es fundamental en la presencia de Dios. Mire, si usted examina todas las personas que intercedieron, un intercesor, se me viene a la mente Daniel en el capítulo 9, no lo busque. Daniel en el capítulo 9 está intercediendo por el pueblo. ¿Y cómo cree que comienza su oración? Hemos pecado. Porque si yo quiero acercarme a Dios, aquí ya no es que Dios no se acerque a mí, hermano. Es que yo tengo que entender que si yo me quiero acercar a Dios, lo primero que tengo que hacer es pedirle que limpie mi pecado. ¿Sí? Muchas veces aquí puede estar la presencia de Dios, pero si medio sentimos la presencia de Dios y empezamos, Señor, dame, quítame, ayúdame, y no hablamos del pecado, hay algo que no está bien. Y Daniel, si usted se recuerda la descripción de Daniel, dice que era íntegro delante de Dios. Cualquiera diría, no, hombre, ¿y este de qué se va a arrepentir? Vea, si ya se ganó el cielo, oído de esa frasecita. No, si ese ya se ganó el cielo, dice. Pero él dice, hemos pecado contra ti. Y él se incluyó con el pueblo. Ese es un intercesor. El que toma la carga de otro y la lleva delante de Dios. Jeremías, mire, Jeremías se dio cuenta que los muros estaban caídos. ¿Cómo comienza la oración de Jeremías? Igual que la de Daniel. Hemos pecado. Entonces, si en Jeremías, si en Daniel, si en Moisés y ahora en Isaías, y también lo hizo en Jacob cuando le dijo, ¿cuál es tu nombre? Le dijo. Porque Jacob quería la bendición, vea. Quería hacer el bypass, dame la bendición. Momento, le dijo. ¿Cuál es tu nombre? Empecemos por el principio, vea. ¿Quién sos? Jacob. ¿Qué quiere decir Jacob? Usurpador. Ah, le dijo, vea, lo que hiciste con tu hermano y lo que hiciste con tu papá, no es. Pero no será más tu nombre. Ahí viene la transformación.
Porque Dios ve lo que va a llegar a ser de nosotros. ¿A usted le cuesta perdonar? Dios lo puede hacer misericordioso, hermano. Usted de mecha corta, el Señor le puede dar una paciencia terrible. De hecho, ya te la dio, porque ya nos dio su espíritu. El carácter de Dios ya está en nosotros, pero tenemos que dejar que Él se manifieste y no que nosotros nos manifestemos. Porque nosotros somos carne. La carne no tiene compostura. La carne tiene que morir para que Él se manifieste. ¿Sí? Entonces, en la presencia de Dios pasan todas estas cosas. Fundamental es saber que hay dos cosas fundamentales cuando usted está en la presencia de Dios. Se las voy a compartir porque ha tocado aprenderlas. Una es que aunque usted crea que no ha pecado, preséntese como pecador. Y dígale al Espíritu Santo, manifiéstame tu santidad para que yo vea mi pecado. Pídaselo. Mire, es increíble. Hay veces que al Señor no le gusta cómo le hablamos a los demás. El tono. La ingratitud no le gusta. Y nosotros ni cuenta. No nos damos cuenta. Y el segundo aspecto, y no discuta con el Señor. Dígale, perdóname, porque te he ofendido a ti. Dele la razón al Señor cuando esté en su presencia. Y el otro punto que es fundamental y de que muy poco se habla y es clave, perdone al que lo ha ofendido. En reiteradas ocasiones la Escritura dice que si yo no perdono las ofensas de los hombres, ¿qué pasa? Dios no me va a perdonar a mí. Hay dos cosas que hacer en la presencia de Dios. Reconocer que yo he ofendido a Dios y perdonar como Cristo me perdonó a los que me han ofendido. Si algo se va a llevar hoy, llévese eso. Cuando estemos en la alabanza y Dios se manifieste porque se hace sentir, y usted comienza a experimentar que está en su presencia, usted ya sabe lo que tiene que hacer. Límpiame de mi pecado, y así como tú me has perdonado, yo perdono y bendigo, y empieza con aquella lista interminable, ¿verdad? ¿Sí? Sí estamos. Y dice la Escritura que cuando nuestro pecado sea quitado, vamos a oír su voz. Tenemos que pasar de ahí para conocer qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Cuando Isaías se acercó aquí, él no sabía lo que Dios quería. El Señor hizo una pregunta: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Estará vigente esa pregunta en este tiempo? Y está vigente. ¿Sí? Pero para que oigamos, para que cambiemos de actitud. Mire, Pablo, cuando fue interceptado por el Señor, cambió la actitud y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Ya no estaba pidiendo, ¿vea? ¿Cuál es nuestra actitud cuando estamos en la presencia de Dios? Pedir o preguntarle al Señor: ¿qué quieres que te haga? Son diferentes actitudes, ¿sí?
A nosotros nos han enseñado que al Señor hay que pedirle y pedirle. Pero también hay que preguntarle, ¿qué quieres que te haga? ¿Sí? Entonces hay muchas cosas que todavía tenemos que aprender en la presencia del Señor. Porque en la presencia del Señor puede estar. Pero si nosotros no entendemos que el propósito de Dios es comunión y que el propósito de Dios es que el plan que Él tiene para nuestras vidas se cumpla, entonces no vamos a avanzar en esa línea. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y con esto no le estoy diciendo que tiene que dejar de trabajar y irse a meter, no. Si el Señor necesita alcanzar al que trabaja con usted, a su jefe, a su hijo, al que tiene a la par. Pero tenemos que tomar la actitud correcta para oír su voz. Usted dígale, yo quiero oír tu voz. Mire, si ahí ya avanzó, porque para llegarla a oír, su pecado tiene que ser perdonado y su culpa tiene que ser quitada. Ya sabemos el orden. ¿Sí? Pero para eso tengo que reconocer que he pecado y tengo que perdonar. La clave de todo esto que les he dicho es perdonar. Y eso no nos gusta. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en el ministerio de intercesión y puedo asegurarle que el 90% de las ocasiones en las que Dios nos responde no es porque Él no quiera, es porque la persona no perdona. Él está claro de su problema, claro de su necesidad, tiene fe, pero no quiere perdonar. Y el perdón es incondicional. Eso es un milagro del Espíritu. Por eso usted perdona en el nombre de Cristo, porque nosotros no podemos perdonar incondicionalmente. ¿Sí? Pero es necesario para avanzar, perdonar, para oír la voz, para conocer el plan de Dios. Entonces mire todo lo que acontece en la presencia de Dios. Es maravilloso. Y aquí nosotros estamos en la presencia de Dios. Dios está aquí, hermano. Pero nosotros tenemos también que entender delante de quién estamos. ¿Ya? Bienaventurados los misericordiosos, dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Si usted todavía lleva, es que vos allá en 1984 me dijiste que yo, ya estamos en el 25, ¿verdad? Y usted, o hay gente que lo condena a uno y le dice, me voy a llevar a la tumba. Mire, la falta de perdón, yo se lo resumo en un ejemplo. Es que yo me tome el veneno y quiera que usted se muera. Eso es la falta de perdón. El que se va a morir soy yo. Dice la Escritura en la primera carta de Juan, y no sé por qué estoy hablando de la falta de perdón, pero orando, yo me estaba enfocando en otras cosas y el Señor se estaba enfocando en este punto. Así es que solo estoy obedeciendo, hermano. En la primera de Juan dice que el que aborrece a su hermano es homicida. Pero más adelante dice que ningún homicida heredará el reino de los cielos. La falta de perdón es grave, aunque no lo parezca. Aunque en nuestra lógica no es que no se lo merece. El perdón usted no lo tiene que razonar, solo obedezcamos. ¿Sí? Sí estamos. Entonces, para resumir,
En la presencia de Dios nosotros reconocemos su majestad y su santidad. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, nosotros entendemos que no somos Dios. Por ahí nos andan diciendo que somos diositos chiquitos. No, no, estamos bien lejos. ¿Sí? Dios es único. ¿Sí? Y bien lejos, dijo aquel, ¿verdad? Como muy, muy lejano. ¿Se acuerda aquel que ya vamos a llegar? Faltaba todavía, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios es santo. Dice que sin santidad nadie verá a Dios y muchas veces eso no nos gusta porque nuestra naturaleza es contraria. Y Dios lo que nos está pidiendo no es que seamos santos, 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 pero tenemos que reconocer que Él sí lo es. Eso no va a cambiar. ¿Sí? En esa presencia, en esa santidad también tenemos que reconocer que somos pecadores. Pero a pesar de eso, Dios quiere acercarse a nosotros. Pero hay una barrera que es nuestro pecado. Entonces eso ya fue resuelto. Cuando Cristo dijo, consumado es, eso fue resuelto. Pero tengo que por la fe creer. Y ahora voy a volver al carbón. ¿Se acuerdan que les dije que después iba a volver al carbón? ¿Cómo fue perdonado el pecado de Isaías? Dice que el serafín tomó un carbón del altar, dice. ¿El altar de qué? De los sacrificios. O sea, hubo un pago, pues. Porque el pecado es una deuda. Nosotros no podemos recibir perdón de pecados si no reconocemos que Cristo pagó por nuestros pecados. Eso representa ese carbón del altar. El fuego en la Biblia significa juicio. El juicio que cayó sobre Cristo era el juicio que tenía que caer sobre nosotros. O sea que el pecado no es como que yo le debo $5 a usted y usted me dice, ay, así que quede. Dios no funciona así. Alguien tiene que pagar. Entonces yo tengo que entender que mi pecado fue pagado por Cristo. Yo no puedo recibir perdón de pecado si yo no creo que la sangre de Cristo fue el pago para el perdón de mi pecado. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber reconocimiento, pero también tiene que haber fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Yo a Cristo no lo puedo sacar. Yo no puedo ir directamente al Padre. Yo soy, dijo, el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Amén. Esa es nuestra fe. Entonces, esto es lo que tenemos que recordar cuando estamos en la presencia. ¿Sí? Que somos pecadores, pero que ese pecado ya fue resuelto por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo. Y tenemos que recibir el perdón y pedirle que quite nuestra culpa. Mire, si hay la culpa es aquel recuerdo. No, hombre, pero es que vos vea quién ha sido. Esa es la culpa. ¿Ya? Usted no suelta aquello porque... No, lleve la culpa delante del Señor y dígale, esto ya fue pagado. Eso fui, pero Cristo ya me sanó de esto. Amén. Cristo ya me libró de esto. O sea, aprópiese del paquete completo, hermano. ¿Sí? Y termine su oración, así como tú me has perdonado, yo perdono y bendigo a Hermenegildo. Y comience con aquella lista. ¿Sí?
y bendígalo y saque del corazón la venganza, el odio, la amargura, la tristeza. Mire, hermano, cada quien ha tenido su realidad, pero yo no dudo que todos hemos sido menospreciados por alguien, que todos hemos sido traicionados por alguien, que todos hemos sido engañados por alguien, o que alguien ni siquiera nos dio las gracias por todo lo que hicimos. O sea que nuestro corazón tiene también que sacar todo eso. Ya no llevemos eso. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llenarnos con su amor. Pero para eso tenemos que vaciar el resentimiento y la amargura. ¿Oramos? El Señor está aquí, hermano. Vamos a tener un tiempo de oración para que usted aplique esto y el Señor pueda avanzar con nosotros. El Señor lo va a hacer, hermano. Él no cambia. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Isaías, lo hizo con Daniel, lo hizo con Jacob y lo va a hacer con nosotros. Anhélelo. Escudriña en su corazón, deje que búsquelo aquí adentro, Él ahí está, la presencia de Dios está en usted. Cierre sus ojos y conecte con Él y diga al Espíritu Santo, yo creo que tú estás en mi corazón. Quiero tener comunión contigo. Anhelo avanzar, Señor, en nuestra comunión. Escudriña mi corazón y trae a mi mente todos los obstáculos que hay. Si hay falta de perdón, Señor, redargúyeme. Si hay pecado oculto, tráelo a la luz. Manifiesta tu santidad. Y Él lo va a hacer. Padre Santo, venimos delante de tu presencia, pidiéndote que tú obres y ministres como lo hiciste con Isaías, como lo hiciste con Moisés, como lo hiciste con Jacob. Nos presentamos delante de ti como somos, como pecadores, reconociendo que el pecado hace una división entre tú y nosotros. Pero también reconocemos que tú ya quitaste esa división en Cristo Jesús. Porque tu propósito, Señor, es que tengamos comunión contigo, que podamos oír tu voz, Señor, que podamos entender tu plan para nuestra vida. Ayúdanos a apropiarnos del perdón que tú ya nos diste y ayúdanos a perdonar como tú nos has perdonado, Señor. Obra, ministranos para tu gloria, Señor.